Bienvenidos a todos los que se están conectando. Vamos a dejar abierta esta transmisión unos momentos mientras se van conectando todos los demás. Saludos, Rodolfo. Hermano, Dios te bendiga. Sammy, en un momento más comenzamos, hermano. Rincón Vago, bendiciones, hermano. Déjelo saludo aquí. Amén. Rosy Santos, bendiciones. Gustavo Mendieta. En un momento más comenzamos nuestra actividad. Prepare su corazón. Vaya por un lápiz. Vaya por una pluma. Y prepárese. Prepárese porque hoy vamos a estudiar nuestra primera materia online. Desiree Jaques, bendiciones. Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia. Qué bueno que ya terminaron la videoconferencia en Zoom, los jóvenes de la iglesia. Y bueno, vamos a comenzar. Mientras se van conectando, te pido que compartas esto. Si luego te surge alguna pregunta, no dudes en hacerla. Y recuerda que terminando la transmisión a las 10 de la noche, vamos a irnos al Zoom. ¿Sale? Y ahí en el Zoom lo que vamos a hacer es tener un tiempo para preguntas y respuestas. Por favor, le voy a pedir a algunos de los que están ya conectados, que están en el grupo de WhatsApp, que me escriban aquí el ID de la reunión y la contraseña para el que quiera entrar. Bien, vamos a ver el reloj, 9 en punto. Bienvenidos, vamos a estudiar nuestra primera clase de la materia Génesis 1. Génesis 1 es una materia que comprende específicamente los primeros 11 capítulos de Génesis. Génesis 2, que la vamos a terminar primeramente Dios esta materia a finales de abril, y Génesis 2 la comenzaremos a inicios de mayo, si Dios así lo permite. Génesis 2 estudiaremos a partir del capítulo 12 al capítulo 50, que habla acerca específicamente de la historia del pueblo de Israel. Bien, ¿qué te parece si nos conectamos? Prepara tu corazón, ve por un agua, un café, ponte cómodo y vamos a compartir palabra de Dios. No dudes en preguntarme lo que tú quieras aquí a través de los comentarios. Y bueno, te pido que compartas esta publicación, compártela. Antes de comenzar, ayúdame a compartir ahí en tu muro por si alguien quiere entrar a estudiar. Génesis 1. Vamos a estudiar. Saludos, tío Rubén, hasta Juárez. Dios lo bendiga y lo guarde allá en el arduo trabajo que está haciendo como médico. Diuta Márquez, bendiciones. Bien, vamos a comenzar Génesis 1. Si tú no tienes el material, escríbeme para poder pasártelo. Mándame un mensajito y te lo voy a pasar con mucho gusto. Bien, Génesis es un libro bien interesante, porque en el libro de Génesis encontramos la referencia histórica más antigua escrita acerca de la tierra y de la humanidad. Fíjate bien, en los primeros 8 capítulos de Génesis se relatan los primeros 2000 años de la historia del hombre. Y aunque lo que encontramos en esos 8 capítulos es muy breve, realmente tiene un mensaje bien poderoso cuando lo estudiamos. Si no tuviéramos el libro de Génesis en nuestra Biblia, ignoraríamos casi la mitad de la historia de la humanidad. Nada más para que tú te des una idea, de Adán a Cristo hay más o menos 4000 años, y de Cristo a nuestros días un poco más de 2000 años. Génesis por sí solo abarca un periodo de
2368 años. Eso significa que si quitamos a la Biblia, el libro de Génesis, nos quedamos sin buena parte de la historia de la humanidad. El resto de los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, con excepción de Génesis, todos juntos, abarcan un periodo de tiempo de 1600 años en su historia, en su composición y en su vivencia. Y si no tuviéramos a Génesis, una gran parte de la historia nos sería desconocida. La palabra Génesis deriva del hebreo Bereshit. Las primeras palabras en el Génesis 1:1 es Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Y esto es bien importante porque se acostumbraba a ponerle el nombre al libro con la primera palabra que estaba escrito. Por eso es que este libro se llama Génesis y deriva de la palabra Bereshit. Ahora vamos a estudiar un poco algunos detalles interesantes de Génesis, puesto que esto es solamente la introducción a la materia. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Esa es la pregunta más importante de esta sesión. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Un error muy frecuente es que en el intento de entender algún texto de la Biblia, hemos creído que solo con leerlo, con consultar algunos significados en un diccionario del hebreo al español, tenemos listo el concepto y tenemos bien asimilado la historia. Y eso es un grave error, porque para interpretar correctamente tenemos que trabajar hermenéuticamente en el texto. Y siempre la pregunta será: ¿qué significado tuvo para su autor y para el público original el libro? Y aquí es donde las cosas se complican con libros como Génesis, porque hay dos teorías, por lo menos las que yo voy a abordar en esta sesión, acerca de quién escribió el libro. La primera teoría o el primer argumento, de acuerdo a la tradición rabínica, fue Moisés. La tradición dice que fue Moisés. Incluso en la Biblia, muchas partes del Antiguo Testamento, el mismo Jesús cita a Moisés como el escritor del Pentateuco, específicamente del Génesis, de tal manera que la tradición precisa que fue Moisés, pues él había escuchado los relatos de testigos oculares. Fíjate bien, eso dice la tradición hebraica. La tradición dice que Moisés fue el que escribió el libro de Génesis y el Pentateuco, porque él oyó los relatos de testigos que tenían la información fidedigna, que la habían tomado de la fuente. Y alguien pregunta: bueno, ¿cómo es que Moisés pudo haber oído esos relatos de testigos fehacientes si entre Adán y Moisés había un periodo de 2500 años de diferencia? Entonces, ¿cómo es posible que Moisés los pudiera haber oído? Muy sencillo. De acuerdo a la Biblia, nuestros antepasados tenían una esperanza de vida mucho mayor que la nuestra. Por ejemplo, entre Adán y Noé, sitúate en la historia conmigo, entre Adán y Noé hubo un hombre que fue contemporáneo de ambos. Este hombre conoció a Adán, pero también este hombre conoció a Noé. Y este hombre se llamaba Matusalén. Muy probablemente Matusalén escuchó de Adán el mensaje, el himno de la creación, como algunos estudiosos le llaman, y entonces Matusalén se encargó de transmitirlo, y él fue el que lo transmitió a Noé. Luego, después del diluvio, uno de los hijos de Noé, llamado Sem, vivió todavía 400 años más después del diluvio, y exactamente Sem fue contemporáneo de Abraham. Y tal vez a través de Sem muchas personas empezaron a escuchar esos relatos, esas historias, y Abraham lo trasladó a cada uno de sus hijos y de sus nietos. Y fue así como en el tiempo de Moisés, que ya el pueblo de Israel, aunque esclavo en Egipto, conocía la historia de lo que fue un día la creación. Ahora, yo quiero decirte que el libro de Génesis está lleno de historias, incluso de mitos. Y no tenemos que entender un mito, síganme con cuidado con esto, no tenemos que entender por mito algo falso, sino más bien mito es una historia colectiva que se traspasa de generación o que se traslada de generación a generación, que se cree que es verdad. Eso es un mito de acuerdo a los estudiosos, de tal manera que ellos empezaron a trasladar las historias de una manera oral, porque tenemos que recordar que en el pasado todo se transmitía a través de la oralidad. Y entonces los padres le transmitían a los hijos las historias, y los hijos a su vez a los hijos de ellos, y así entonces todas las generaciones iban oyendo e iban recordando lo que Dios había hecho. Ahora alguien dice: bueno, ¿cuándo lo escribió Moisés? Algunos eruditos piensan que Moisés pudo haber escrito el libro de Génesis durante los 40 años que pasó en Madián.
Allí sin duda escribió Génesis y sin duda también escribió el libro de Job, pues incluso el libro de Job se considera autoría de Moisés, ya que Génesis y Job ambos anteceden a la ley dada en el Sinaí. Otras personas creen que Moisés no pudo haber escrito el libro de Génesis porque argumentan que para ese entonces no había escritura. Sin embargo, recientes descubrimientos arqueológicos que se han hallado bibliotecas completas con cientos de tomos que datan de la era prediluviana. Es más, entre los árabes y los judíos existe una creencia en la que se dice que Enoc fue quien inventó la escritura y que dejó algún número Z o X de libros. Aunque es posible que la escritura haya comenzado aún más atrás de Enoc, pues de acuerdo a la Biblia, cuando Caín mató a su hermano, Dios puso en su frente una señal sobre Caín, y eso puede ser el principio de la escritura, una escritura arcaica de símbolos, pero puede ser el principio de la escritura como lo conocemos el día de hoy. Juzga tú mismo. Al final es el argumento más aceptado, que fue Moisés el que lo escribió. Yo lo creo así, pero también tenemos que abrirnos a la posibilidad de otros argumentos. El argumento número 2 acerca de quién escribió el libro de Génesis es este: es un error creer que fue Moisés, de acuerdo a algunos eruditos y estudiosos, y ellos dejan ver que el que recopiló y el que se encargó de juntar todas las historias que a través de la oralidad fueron transmitidas por herencia fue Esdras. Y después de que Judá fue exiliado a Babilonia, luego de 70 años de esclavitud, cuando ya el pueblo tiene que volver a rehacer aquello de donde habían salido, es Esdras el encargado de recopilar todo lo que ellos sabían a través de la oralidad para darle sentido a un pueblo que tal vez por 70 años ya se había acostumbrado y se había tenido las mismas costumbres y las mismas ideas, incluso, y el mismo modo de vida que aquellos que les tomaron presos. Imagínate 70 años viviendo en un pueblo que no es suyo. Si uno a veces va a México, a Chihuahua o a otra parte del mundo y se les pega el acento o se nos pega el acento en 2 semanas que convivimos con la gente de aquellos lados, ¿cuánto más a estos hombres exiliados se les tuvo que haber pegado algo de todo lo que se hacía y cómo se vivía allá en el exilio? Incluso muchas personas a lo largo de estos años lograron posicionarse económicamente y socialmente en Babilonia y no tenían ganas de regresar a Judea. Entonces fue Esdras el que recopila todos estos textos, no con el objetivo de darles a ellos una historia exacta de quién creó el universo, sino más bien para tratar de regresarles su identidad. Él quiso restaurar el sentido de identidad al pueblo y convencerlo de que valía la pena a regresar a un país que estaba en ruinas y que estaba empobrecido para hacerlo florecer nuevamente. La misión de Esdras consistía en recopilar la tradición oral, toda la tradición oral, para tener un compendio escrito que trajera identidad a un pueblo que había vivido lejos de su tierra, de su cultura, de su religión por 70 años. Se habían desculturalizado y era menester enseñar al pueblo acerca de su pasado y de sus antepasados. Algunos piensan en este argumento que los primeros 2 capítulos de Génesis, ¿leíste los capítulos de Génesis? Espero que sí. Son escritos con el objetivo de infundir esperanza en un pueblo cautivo. Imagina conmigo, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este pensamiento deja entrever que aquel pueblo cautivo recordaba al origen de la historia y al mismo origen de Israel, y cómo Dios, cuando había hecho todas las cosas y cuando había levantado a ese pueblo, lo había levantado y lo había bendecido. Pero luego el verso 2 tiene un panorama totalmente distinto, ¿no? Porque entonces el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y que estaba vacía. Porque el verso 2 es un recordatorio de que a través del pecado del pueblo y de toda la maldad que el pueblo hizo en contra de Dios, todo se volvió caos, y entonces las tinieblas, que puede representar la esclavitud, vino a ellos. Pero luego el verso 3, donde encontramos esa frase: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Puede ser la forma en la que ellos asimilaban que un día Dios entonces volvería a traer la luz, que para nosotros la luz pudiera representar libertad y para ellos más libertad de toda la esclavitud que vivían, y que cuando Dios viniera entonces Dios haría que las tinieblas se fueran, y ese era un sentido colectivo de la esperanza que tenían en Elohim, pues Él traería salvación al pueblo en un momento próximo de la esclavitud de aquellos tiempos. Otros simplemente afirman sencillamente que Esdras recopiló la tradición oral y formó un relato en el que mezcló por lo menos 4 fuentes. Sígueme con mucho cuidado, porque cuando Esdras está recopilando todos los datos, se cree que en el tiempo de Esdras, a través de la oralidad, había por lo menos 4 grupos que tenían historias un poco diferentes, y que Esdras trató de que cada uno de esos grupos tuvieran una parte de la historia que ellos confesaban para que se sintieran parte. Y nosotros conocemos, o los más comunes, los 2 más comunes de estos movimientos o de estas fuentes, es el relato yavista y el relato elohista. El relato yavista no es otra cosa más que cuando llaman a Dios en el Génesis, le llaman con el tetragramatón el Yahweh, y el relato de elohista utilizan el nombre de Elohim para dárselo a Dios en vez del nombre de Yahweh. Y por tal razón, cuando tú lees Génesis detenidamente, te das cuenta que hay 2 relatos totalmente distintos en Génesis 1 y en Génesis 2. Fíjate bien, no sé si te has dado cuenta, ojalá sí, pero en Génesis 1 vemos un relato con todos sus asegúnes y todas sus pausas, pero luego cuando vamos a Génesis 2 nos encontramos otra vez el relato, pero visto desde una óptica totalmente diferente. Es ahí donde Esdras se cree que mezcló las 2 historias, no como para que trajeran contradicción de la una a la otra, sino con un sentido tal vez cultural, o tal vez un sentido de hacer que todas las fuentes se sintieran, o todas las personas que pertenecían a esas fuentes o a esos grupos se sintieran tranquilos. Al final tú eres el que va a decidir quién lo escribió, y tú eres el que se tiene que convencer de esto. Estos solamente son datos, y son datos bastante interesantes. Si alguien tiene alguna pregunta, rápidamente escríbala, porque el tiempo está pasando y realmente hay muchas cosas que tenemos que estudiar. Ya te he dicho que la palabra Génesis deriva del hebreo Bereshit, y la primera frase que encontramos en Génesis 1:1 en el hebreo es Bereshit bara Elohim. Y tal vez sean las 3 palabras que alcancemos a estudiar el día de hoy. La palabra hebrea Bereshit significa inicio, hace énfasis en el principio de las cosas, en el origen. De tal manera que el libro de Génesis revela el principio de lo creado. Revela el principio de cómo Dios creó los cielos, la tierra, la luz, la vegetación, toda criatura viviente, el hombre, la mujer, de cómo se originó el pecado, la muerte, la propiciación, la salvación, el hogar, la familia, el altar, etcétera. La lista es larguísima. Génesis tiene la fama, y así lo es, de ser la historia más antigua acerca de la tierra. Ahora yo quiero que tomes una pausa aquí y podamos ver algo que a veces dejamos de ver por causa de la cachucha que traemos puesta. Yo te quiero invitar a que estudiemos estas materias sin ningún tipo de cachucha denominacional y sin ningún tipo de lentes que tengan que ver con una denominación o con un tipo de credo muy personal, sino que podamos abrirnos a la posibilidad de estudiar otras cosas que nos hagan entender que la Biblia tiene muchos significados y que es rica en contenido. Algunas personas creen que en el tiempo del exilio babilónico ellos tomaron prestadas las ideas y tomaron prestadas los relatos que tenían los babilónicos, pero también tomaron prestadas ideas de otros pueblos como los egipcios. Yo te invito a que investigues eso y te vas a dar cuenta que así como el pueblo de Israel, específicamente los judíos, como les conocen hoy, tienen un relato de cómo creó Dios el mundo, también los babilónicos, los egipcios, incluso cada nación, cada pueblo, cada tribu de la tierra también tienen sus propias historias. Esto es interesante porque es en el libro de Génesis donde podemos conocer al Dios amoroso, al Dios soberano, donde podemos conocer el plan de salvación, cómo Dios trata, cómo Dios perdonaría los pecados, de tal manera que en el libro de Génesis, en 50 capítulos, podemos encontrar el principio de todas las grandes doctrinas de la Biblia. Y cuando tú
hablas o cuando tú estudias Génesis, entonces te das cuenta que allí, entendiéndolo bien, podrás entender todas las doctrinas, la doctrina de la salvación, la doctrina de la sustitución, la doctrina de la expiación y cada una de las doctrinas que la Biblia menciona. Jaques Lauris dice, entonces no está hablando Génesis de la creación. Sí está hablando de la creación y está hablando de cómo se originaron todas las cosas. Ahora, cuando la Biblia dice en el principio, no está hablando de la eternidad de Dios, porque el Salmo 90 acerca de la eternidad de Dios dice, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios es un Dios eterno. A Dios no le podemos encontrar en la línea de cómo nosotros asimilamos la vida a través del tiempo. No le podemos encontrar un punto de inicio y un punto de final, porque Dios trasciende el tiempo. Para Dios, nosotros como tiempo, o más bien para Dios el tiempo como nosotros lo vemos no es ni existe, porque Dios vive en un presente continuo. Él puede asimilar el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, porque Él es eterno y Él trasciende incluso la manera en la que nosotros medimos el tiempo. Nosotros medimos el tiempo y la palabra para medir el tiempo como nosotros lo hacemos es la palabra cronos, pero el tiempo de Dios, que es un tiempo kairos o kairos, es un tiempo totalmente distinto. El hombre puede mirar atrás y ver el pasado, puede sentarse y asimilar cómo será su futuro, pero Dios es un Dios que alcanza a ver todo desde el mismo lugar, porque es un Dios eterno. De tal manera que cuando la Biblia dice en el principio, se está refiriendo al principio aquel en el que Dios decidió crear. Porque antes de que Dios creara estas cosas, Dios ya era. Pero un día Dios, en su deseo soberano y absoluto, decidió crear. Ahora, cuando tú y yo leemos Génesis 1 y leemos que Dios creó los cielos y la tierra, y luego vemos cómo Dios empieza a crear otro tipo de cosas, tenemos que entender que cuando Dios está creando, o por lo menos está reordenando, y eso vamos a hablar más adelante todo, Él no está solo. Pues bien lo dice el libro de Job, y Job dice que cuando Dios está creando todas las cosas, con Él están los ángeles. Sí, porque tenemos que definir eso y hacer la diferencia entre la creación humana o la creación que conocemos de esta tierra y la creación angelical. La Biblia enseña en el libro de Job, y tú puedes leer, por ejemplo, en Job 38 del 4 al 7, que cuando Dios estaba creando todas las cosas, estaban las estrellas del alba con Él, y que se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento se refiere a los hijos de Dios representan los ángeles. En el Nuevo Testamento los ángeles dejan de ser llamados hijos de Dios y se le da paso a los hombres para que ellos tomen la función de hijos de Dios. ¿Sale? Ahora vamos a seguir estudiando. Cuando Dios empezó a crear todas las cosas, Dios empezó a crear de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su soberanía. La pregunta para ti que me estás viendo es: ¿qué fue lo primero que Dios creó? Anótame aquí. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? ¿Qué te imaginas que fue? Porque tú y yo leemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero tenemos que ver dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, que hablan del mismo punto de creación. Y este pasaje se encuentra en Génesis 1:1, y en el Nuevo Testamento el pasaje se encuentra en Juan capítulo 1 verso 1. Juan 1:1 dice, quiero que lo leamos, acompáñame a leer Juan capítulo 1:1. Dice la Biblia, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y luego dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tanto Juan en su evangelio como Moisés en el Génesis están hablando del mismo punto en el tiempo y en el espacio donde Dios decide crear las cosas. Ahora, lo primero que Dios creó no fue ni el cielo ni la tierra, sino que lo primero que Dios crea es una imagen de sí mismo. Porque cuando Dios está reordenando todo en el Génesis 1, Él, antes de reordenar todas las cosas, Él primero crea una imagen de sí mismo. Y cuando Él crea la imagen de sí mismo, entonces empieza a moldar o acomodar la tierra, para luego meter en la tierra a su más grande creación, que es el hombre. Pero para poder crear al hombre, primero tuvo que crearse una imagen de sí mismo, y esa imagen luego llevarla a cabo a través de crear al hombre. Por eso Pedro dice en primera de Pedro capítulo 1 del 18 en adelante, que cuando se habla del cordero, Pedro dice que ese cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo.
Y aunque fue manifestado en los tiempos postreros, Dios desde un principio ya tenía en su mente todas las cosas que iba a hacer. Y para poder crear una imagen de sí mismo, Él tuvo que pensar en lo que Él iba a hacer, y Él estaba pensando en el Cordero que luego vendría a expiar el pecado del mundo. Y a través de esa imagen también crea al ser humano. De tal manera que lo primero que Dios crea es una imagen de Él mismo, y a partir de eso empieza a crear todas las cosas de las que vamos a estudiar en esta materia. Si tienes alguna pregunta, hazla. Saludos a Gustavo, a Norma, a Diego, bienvenidos. No se preocupen si llegaron un poquito después, pueden ver el video en un rato más. Juan capítulo 1, verso 1 al 2 habla del mismo principio de Génesis 1:1, pero también la primera carta de Juan en su capítulo 1, verso 1 dice lo que era desde el principio y lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, y vuelve a hablar otra vez del mismo punto en el tiempo y en el espacio del que Génesis está hablando. La frase en el principio simplemente nos lleva atrás a aquel punto cuando el hombre pudo empezar a medir el tiempo. La siguiente palabra es: en el principio creó Dios. Creó es la tercera palabra. Cuando estudiamos la palabra crear, podemos denotar una diferencia entre lo que Dios crea y lo que el hombre crea. De tal manera que Dios es un Dios tan sabio que Él puede crear de la nada. Pero el hombre, para poder crear, tiene que crear algo de lo que ya es, de lo que ya está. Y por ejemplo, para poder crear esta silla o esta mesa, Él tuvo que tomar la materia prima existente, como es un árbol. Después fue y lo llevó a todo un proceso hasta culminar en hacer una bonita silla. Pero Dios, que es un Dios eterno y un Dios sabio, Él puede crear de donde no hay nada. De tal manera que cuando la Biblia habla de esa habilidad de Dios de creación, de crear, está hablando de una habilidad que nada tiene que ver con lo que el hombre hace o con lo que el hombre piensa, porque hay una diferencia entre crear y entre hacer. Crear es traer algo a la existencia de la nada, y solo Dios puede crear. Y la palabra que se usa en Génesis 1:1 en el hebreo es bara. ¿Sí? Solo Dios puede crear de la nada, pero el hombre puede hacer. Y cuando el hombre hace, la palabra en hebreo para definir lo que el hombre hace, lo que el hombre forma, lo que el hombre construye, es la palabra asá. Y esa palabra con H al final tiene el sentido de que el hombre empieza a construir o empieza a formar con aquellas cosas que ya tiene a la mano, como lo son los árboles, como lo son las rocas del cerro, del monte, como lo son tantas cosas que hay en el mundo animal y vegetal que Dios hizo en el principio. Ahora, la siguiente palabra en el Génesis 1:1 es: en el principio creó Dios. Y la palabra que se usa para definir a Dios es Daniela Vitela. Ahorita en el Zoom te lo explico para que lo puedas entender con más detalle. Acuérdame en el Zoom de explicarte eso, y si tengo ahorita un tiempo te lo explico a detalle. Bien, lo que estoy diciendo es esto: la palabra Elohim, en el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim. La palabra Elohim es una palabra que tiene que ver con una pluralidad de majestad. La palabra para definir a Dios en el hebreo es Elo. Y siempre que en el hebreo se va a utilizar o se va a cambiar de singular al plural, se le agrega im. En el español, para decir algo en singular, podemos decir casa. Pero si queremos hacerlo plural, ¿qué le ponemos? Una S al final: casas. Perro, perros. Bien, en el hebreo, esa terminación im hace referencia, de acuerdo a la lingüística, al plural. Ahora, alguien toma esto para decir que el título Elohim se refiere a un Dios todopoderoso, pero que no está solo, o que tiene a alguien más al lado de él, que se refiere a dioses, pues pudiera traducirse Elohim como dioses. En el principio los dioses crearon, pero si lo tomamos de esa manera estaríamos olvidando completamente el contexto en el cual los hebreos desarrollaron su idioma y su lenguaje, porque para un hebreo la palabra Elohim nunca significaría más de un solo Dios, porque ellos tienen una frase y tienen un texto base de su credo, que es el Shema. Deuteronomio 6:4: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, en el hebreo. De tal manera que la percepción de un israelita, de un hebreo, de un judío en nuestro tiempo actual es que Dios solamente puede ser uno.
Y cuando alguien se atrevía a decir que Dios era más de uno, simplemente lo apedreaban por blasfemo. Pero cuando ellos utilizan la palabra Elohim, ellos no se están refiriendo a la pluralidad de dioses en el cielo, sino que se están refiriendo a la pluralidad de majestad. Dice el diccionario bíblico Smith, la idea imaginaria o la especulación que la pluralidad de la palabra Elohim se refiere a más de un Dios o a la trinidad de las personas en la deidad, difícilmente se encuentra apoyo entre los entendidos. Es lo que los gramáticos llaman pluralidad de majestad y significa plenitud de fuerza divina, la suma de los poderes revelados por Dios. Es interesante que se utilice esta palabra, y cuando tú leas en la Biblia la palabra Elohim y la primera letra así en mayúsculas, siempre se va a referir al Dios Todopoderoso que tiene tantos atributos que son incontables. Y cuando tú leas Elohim tienes que entender a un Dios que sobrepasa la idea y sobrepasa el concepto de majestad que el hombre puede tener. Ahora vamos rápidamente a leer Génesis 1:1, porque nos vamos a saltar y en esto nos vamos a llevar todo el tiempo. Génesis 1:1 y Génesis 1:2, y vamos a empezar a leer lo que la Biblia dice. ¿Te parece si lo leemos? Saludos, Altar Alto, Lisbeth Meneses, Norma Larribas Gómez, Josué García. La Biblia dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No tenemos problema con eso. Cuando Dios empezó a crear, Dios creó los cielos. Y los cielos no solamente hace referencia a esta atmósfera en la que vivimos, porque de acuerdo al relato, Dios crea y hace que las aguas se separen y se crea una atmósfera hasta versículos más adelante. Sino más bien los cielos representan las constelaciones, los planetas, las galaxias. Y cuando Dios quiere tratar específicamente con este mundo, dice la Biblia, creó Dios los cielos y creó la tierra. Ahora tenemos que partir de algo que es bastante interesante. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué en el versículo 1 Dios crea los cielos y la tierra? Y siguiendo el contexto bíblico, cuando Dios crea algo, Dios lo crea bueno y lo crea perfecto. Pero luego leemos en el versículo 2 que después la tierra está sin orden y está vacía. Es bien interesante esto, porque no podemos concebir la idea de que Dios haya creado los cielos y la tierra y que Dios los haya creado desordenados, sino que más bien podemos asimilar que algo tuvo que haber pasado para que la tierra estuviera sin orden y estuviera vacía. Dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Sí me estás siguiendo con cuidado? Ahora fíjate bien. Cuando la Biblia habla acerca de la tierra desordenada y vacía, la frase desordenada y vacía nos muestra a una tierra en caos. Fíjate bien, una tierra en caos. Y esta tierra en caos es una tierra que tiene que ver con por lo menos algunos piensan así. Yo quiero invitarte a que tú pienses y que tú puedas asimilar cuál es tu verdad, ¿no? Pero algunos piensan que tuvo que haber algo que hiciera que la creación de Dios se desordenara. Y yo quiero que me empieces a poner aquí qué es lo que tú piensas. La tierra estaba desordenada y la tierra estaba vacía. Las palabras en hebreo que se usan para definir desordenada y vacía son las palabras tohu y bohu, que si las leemos juntos son como tohu vabohu. Esas son las palabras en hebreo, tohu y bohu. Esto es importante porque estas palabras hacen ver dos cosas. Lo primero es que cuando el escritor escoge las palabras para definir cómo estaba la tierra, él dice que la tierra estaba desordenada. Hablar de desordenada es hablar de desierta. Es como un desierto, está sin nada, vacía, que está perdida, que está desordenada, que está sin rumbo, que está sin margen, que está toda movida, que está en caos. De tal manera que cuando la Biblia dice que estaba sin orden y que estaba vacía, está refiriéndose a que la tierra de la que Dios está hablando a través del escritor estaba totalmente en problemas. Ahora la Biblia dice en Isaías 45:18, paz de Cristo, mi hermano Vallejo, porque así dijo Jehová, que creó los cielos,
Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Cuando tú vas a Isaías 45:18 para tratar de entender por qué de un verso a otro hay una historia totalmente distinta, porque en el verso 1 tú ves un Dios creando todo en orden, todo bonito, pero en el verso 2 luego ves lo que Dios creó desordenado. Isaías 45:18 relata que Dios creó la tierra con un propósito, y dice literalmente Isaías 45:18 que Dios hizo la tierra y la compuso. Diga conmigo, hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Y quiero que me sigas con cuidado, porque cuando Isaías dice que hizo y la compuso, eso significa probablemente que tuvo que haber una creación antes de Adán, y que tuvo que haber una creación preadámica que fue juzgada por Dios. Porque la palabra vana, como lo dice Isaías 45:18, como lo dice Génesis 1:2, en el hebreo es tohu. Diga conmigo, tohu. Y es la misma palabra que en Génesis 1:2 se traduce como desordenada. Esto quiere decir que la obra de Dios en Génesis 1:1 era una creación perfecta que luego llegó a tener caos, y cuando Génesis 1:2 muestra la tierra desordenada, eso en el contexto tiene que ver con un juicio. Porque podemos ver que hay una frase que Dios repite a Adán y que Dios luego repite a Noé. Cuando ya Dios crea al ser humano, por allá del Génesis 1 al final del capítulo, y Génesis 2, la Biblia dice que Dios le dice a Adán que él tiene que llenar la tierra, ¿cierto? Pero luego encontramos por allá de Génesis 10 que cuando Noé ya baja del arca, se acaba el diluvio, Dios le da la misma encomienda a Noé que la que le dio a Adán y Eva, y Dios le dice a Noé: quiero que otra vez llenes la tierra. Eso significa que cuando Dios manda a Adán y a Eva a llenarla, así como manda a Noé, lo hace porque antes de eso tuvo que haber un juicio. De tal manera que podemos ver algunos pasajes en la Biblia, por ejemplo Jeremías 4:23, que de forma profética empiezan a darnos luz de por qué la tierra estaba desordenada y vacía. El contexto que vamos a estudiar nos muestra que tuvo que haber un juicio de Dios para que entonces la tierra estuviera así. Jeremías 4:23 dice: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y que no había en ellos luz. Jeremías 9:10 dice: por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. No hay duda que en Génesis 1:2 hubo un juicio de parte de Dios. La pregunta que nos roba el sueño a todos es: ¿quién sufrió el juicio de Dios? Quiero que te preguntes hoy: ¿quién existió antes de Adán? ¿Quiénes fueron esos seres que habitaron en la tierra antes de Adán y que fueron castigados por sus faltas, y de tal manera que cuando el juicio de Dios vino, la tierra quedó desordenada? De la misma manera que cuando el juicio de Dios vino sobre la tierra en el tiempo de Noé, ese gran diluvio universal trajo consecuencias catastróficas para toda la creación. Y yo quiero el día de hoy que estudiemos un poco acerca de la palabra que Dios usa en Génesis 9:1 y en el libro de Génesis, cuando Dios le da la encomienda a Adán y a Eva de llenar. La Biblia dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La palabra que se tradujo como llenad es la palabra en hebreo malé, que también se usa en Génesis 9:1 cuando Dios le dice a Adán: llenen la tierra nuevamente. Y la palabra en hebreo malé significa volver a llenar. Y eso significa que antes de que Dios nuevamente mande a volver a llenar la tierra, primero tiene que haber un juicio. El juicio del diluvio fue un juicio para la humanidad. Pero ¿qué juicio hubo antes de Adán? Esa es la pregunta del millón, y esa es la pregunta que te va a tocar estudiar estos días, porque no creo ni tampoco quiero darte todas las respuestas, porque si te las diera, entonces estaría diciéndote qué creer y qué no creer, cómo pensar. Y no es la idea que te amoldes a mi forma de pensar, sino que la idea es que tú saques tus propias conclusiones y ejerzas un juicio reflexivo y de valor, para que entonces puedas estar conviccionado de lo que crees y de lo que no crees. Pero es importante que entendamos que antes de la creación que relata
trata el libro de Génesis 1:1, que tiene que ver con la tierra y con el hombre, había una creación antes. Porque antes de la creación del hombre había otros seres poblando la tierra que fueron juzgados. Y antes del mundo físico que conocemos, Dios ya había creado un mundo espiritual completo. Por eso yo te dije que antes de la creación física de la que habla Génesis 1, Dios ya había creado una creación espiritual. Por eso cuando Dios está creando todas las cosas, utiliza el lenguaje inclusivo para decir, hagamos al hombre. Génesis está repleto de esas frases, descendamos, hagamos esto, aquello, porque Dios no estaba solo cuando está creando todas las cosas, sino que de acuerdo a Job, Dios ya tiene un séquito de ángeles, de querubines, de serafines, de arcángeles, porque Dios antes de hacer el mundo físico hizo el mundo espiritual. Por eso es que la Biblia dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Antes de lo físico, según Hebreos 11:3, Dios creó lo espiritual. Y el mundo físico es muy parecido al mundo espiritual. Y yo quiero que hoy empecemos a estudiar ¿qué creación hubo? Por lo menos qué es lo que se piensa acerca de quién habitó la tierra antes de Adán y por qué entre el verso 1 y verso 2 de Génesis 1 hay un panorama totalmente distinto. ¿Quién desordenó la tierra? ¿Por qué Dios enjuició la tierra? ¿Por qué Dios cuando viene a ordenar la tierra se encuentra con una tierra que está toda desordenada, que están las aguas inundando la tierra y que está todo mal? ¿Por qué? Bien, te lo quiero empezar a explicar y quiero que vayamos rápidamente a Ezequiel 28. Acompáñame a Ezequiel 28. Bendiciones a los que se están conectando. Bienvenidos a esta primera lección del libro de Génesis. Recuerda que terminando esto a las 10 de la noche nos vamos a conectar a través del Zoom. Y en el Zoom vamos a responder todas las preguntas que tengas. Ezequiel 28. Vamos a empezar a leer cómo Dios antes de la creación física y la creación humana que conocemos, Dios había creado otra cosa. Ezequiel 28, saludos David Osari, licenciado Roberto Magaña, AR de la Garza. Ezequiel 28, específicamente en el verso 13. Ezequiel 28, 13, si lo tienes rápido, contéstame y léelo conmigo. Dice la Biblia, en Edén. Nota eso, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda, de oro. Los primores de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra. Los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28 empieza a hablarnos de una creación totalmente diferente. Fíjate bien, la creación que Dios hace en Génesis 1 es una creación vegetal. Pero antes de esta creación vegetal, de la vegetación que hiciera posible que el hombre respirara y que el hombre pudiera vivir, existía otra creación. Y esta creación era una creación mineral. No era un reino vegetal como el que hoy vivimos, sino era un reino mineral. Y en ese reino mineral, en ese reino precioso que Dios hizo, Dios empezó a crear a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines. Y cuando vamos a Ezequiel 28, la Biblia dice que Dios creó especialmente a un ser. Tú, querubín protector. Nos está hablando de un querubín al que Dios había creado y le puso Luzbel. Luzbel es traducido a nosotros, es luz bella, luz hermosa. Luz hermosa. Dios creó a este querubín grande y lo puso por sobre toda la creación angelical
antes de Dios. Y Dios hizo que este querubín, de acuerdo a lo que las escrituras dicen, fuera la primera luz del día. Y Dios hizo esta creación perfecta. Y Dios, cuando trabajó con todos sus ángeles en comunidad y en común acuerdo, de repente en el cielo, de acuerdo a Apocalipsis número 12, que ahorita vamos a leer, Isaías 14, 13 y el 14, hubo un problema y hubo un conflicto. Estamos estudiando por qué la tierra se desordenó. La Biblia dice en Ezequiel 28 que este querubín protector, que era hermoso, el día que fue creado, la Biblia dice que fue creado entre muchos aplausos, entre música, entre tamboriles, entre flautas, que fue creado hermoso, pero a causa de todo lo que Dios le dio, el corazón de él se enalteció, y a causa de su hermosura y de su sabiduría se corrompió y inició una rebelión allá en el cielo. ¿Qué te parece si leemos Apocalipsis número 12? Acompáñame. Mi objetivo con estas clases no es darte las respuestas a las preguntas, sino es de cierta manera llevarte a la reflexión teológica y que también tú puedas ver detalles que a veces no ves en la iglesia por falta de tiempo, por falta de valentía, porque estos temas no son tan sencillos. Apocalipsis 12 dice, verso 3: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Bien, Apocalipsis 12 nos habla de un dragón. A este querubín protector la Biblia le da muchos seudónimos. Es el diablo, es la serpiente antigua, es el gran dragón, y hay muchos seudónimos para este mismo ser. Cuando él fue creado, Dios lo creó con una autoridad y con una belleza enorme, pero la Biblia dice que él decidió poner su trono sobre el trono de Dios y quiso ser más que Dios, y empezó a enaltecerse en su corazón y empezó a creer entonces que lo que Dios era y que lo que Dios hacía era malo, y que Dios entonces era un Dios malo, y empezó a esparcir por toda la creación angelical esa idea de que Dios era un Dios injusto, de que Dios era un Dios malo, de que Dios era un Dios terrible, de que él podría ser mejor gobernante que él. Y entonces la Biblia relata que a causa de la multitud de sus contrataciones, Dios tiene que exiliarlo del cielo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Y cuando Dios lo exilia del cielo, aquel querubín protector no se viene solo, sino que aquel querubín protector se trae a la tercera parte de los ángeles con él, que luego terminan por convertirse en el brazo armado del reino de las tinieblas, lo que conocemos como espíritus demoníacos, o lo que conocemos como demonios, o lo que conocemos como espíritus, ¿no?, del infierno, del Hades, del espíritus del reino de las tinieblas. Y esto te lo quiero decir porque cuando Satanás está allá y empieza a esparcir esa noticia, entonces Dios tenía de dos cosas. Piensa conmigo esto. Dios tenía dos opciones. La primera es de una vez por todas eliminarlo. Él podía haber dicho la palabra y la palabra lo hubiera eliminado. Y Dios tenía la segunda opción: dejarlo que demostrara que podía ser un buen gobernante. Y entonces Dios no decide eliminarlo, porque eliminarlo hubiera sido muy fácil. Pero si Dios lo hubiera eliminado, lo único que hubiera demostrado es que era más fuerte y no que era mejor gobernante. Entonces Dios, en su sabiduría y con todos los planes que él ya traía en su mente infinita, Dios permite que Satanás demuestre el gobierno que él debería de tener, o que decía que podía tener, y le da un lapso de tiempo para que en ese tiempo él gobierne. Y cuando el Satanás es exiliado del cielo, el lugar donde le exilian es la tierra. Además, cuando Satanás es creado, Satanás no es creado en el cielo, sino que Satanás es creado en la tierra, porque Ezequiel 28 dice que él en el Edén fue formado. Por eso es que cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Satanás estaba ahí. ¿Por qué Satanás estaba ahí en el huerto del Edén? ¿Nunca te has preguntado qué hacía la serpiente antigua ahí? Él estaba en su casa, porque él fue formado en el Edén, y él se creía con el derecho y la autoridad de estar allí. Por eso es que él se apareció y engañó a Eva. Y la Biblia dice, quiero que me acompañes rápidamente a Isaías. Acompáñame a Isaías. ¿Qué te parece si leemos Isaías 14? Fíjate bien. Isaías capítulo número 14, verso número 13 y 14. La Biblia dice, verso 12:
¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado por tierra fuiste. Y note esto que voy a leer. Tú que debilitabas a las naciones. ¿A cuáles naciones debilitaba Satanás si no había? O por lo menos eso creemos. Porque si logramos asimilar que está hablando de las naciones de este tiempo, o logramos asimilar que está hablando de otras naciones cuando Satanás fue formado y fue creado, entonces la Biblia dice que Satanás tenía como objetivo debilitar las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré. 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La Biblia relata que Dios exilia a Satanás de la posibilidad de ir a la presencia de Dios en el cielo. Y entonces, cuando Satanás es echado en la tierra, él ejerce su dominio sobre la tierra. Y por eso él se convierte luego a través del Nuevo Testamento como el príncipe de esta tierra, porque él tenía autoridad sobre esta tierra. Ahora, cuando tú lees Génesis 1:1 y Génesis 1:2, tú te das cuenta de algo. La historia de la humanidad tiene 6,000 años. La historia de la humanidad, el hombre en la tierra tiene 6,000 años. Pero ¿cómo explicas que de acuerdo a los estudios de los eruditos que se encargan de hacer pruebas de carbono 14 a los fósiles y a las rocas, ellos puedan decir que la tierra tiene millones de años? ¿Hay alguna explicación bíblica para eso? Pues bíblica no hay. Solamente son suposiciones. Pero si logramos suponer que Génesis 1:1 habla de una creación antes de la creación del hombre, entonces ahí podríamos encontrar la respuesta de que la tierra no tiene 6,000 años. Lo que tiene 6,000 años es el hombre en la tierra, tú y yo aquí. Pero la tierra en sí fue formada en otro lapso del tiempo de Dios, y por eso pudiéramos asimilar que en la creación previa, que es la creación espiritual y angelical de Dios, hay muchos millones de años que hoy el hombre, a través de pruebas y pruebas, ha descubierto a través de muchos estudios que la tierra, o que la vida de la tierra, data de millones de años. Porque entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo un lapso de tiempo, de años, que no podemos saber cuántos son, pero que tal vez en ese tiempo fue un tiempo en el que pasaron muchos millones de años, y que hubo una creación, y que esa creación tenía que ver con creaciones angelicales que tenían dominio, que tenían tierra, que tenían gobierno, pero que a causa de la multitud de sus contrataciones Dios tiene que juzgarlos. Y cuando Dios juzga, viene caos. Siempre que Dios juzga, viene un caos. Por eso cuando Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, vino un caos. Pero si nos vamos atrás, cuando Dios juzgó al mundo a través de Génesis 6 en el diluvio, hubo un caos. Porque siempre que hay un juicio de parte de Dios, siempre hay un caos. Por eso Génesis 1:2 encontramos la tierra desordenada y la encontramos vacía. Ahora no voy a entrar en detalles porque voy a dejar más preguntas y más temas para el próximo jueves. Pero tenemos que estudiar mucho a Satanás y darnos cuenta que cuando él es creado, él se rebela en contra de Dios. Entonces Dios lo exila a la tierra, y comienza un periodo para él, cuando Dios crea al ser humano, de 6,000 años, en el que él le da el dominio para que él gobierne, para que él dirija, para que él haga, para que él tome el control. Pero cuando Satanás toma el control del gobierno del mundo, entonces viene la primera muerte, viene la primera civilización que se rebela en contra de Dios, vienen las pandemias, vienen las muertes, vienen las guerras, viene la sangre derramada, viene un montón de caos. Por eso es que cuando Cristo viene, el propósito de Cristo es levantar de entre todo ese mundo corrompido por el gobierno de Satán, levantar un remanente dirigido por Dios, y a través de eso demostrarle a Satanás y a los ángeles que creyeron que Dios era injusto, demostrarle quién era el mentiroso y quién era el verdadero. Y por eso es que cuando se habla del milenio, Cristo en 1000 años, cuando Él venga, no sabemos si serán literales o no, cuando Él venga en el milenio, Él en 1000 años va a hacer lo que Satanás no pudo hacer en 6,000 años. Toda la Biblia está conectada, y toda la Biblia tiene que estudiarse de una manera completa. Y cuando tú leas la Biblia, no creas que solo leyéndola 3 o 4 veces la vas a entender, sino que tienes que escudriñarla, tienes que aprender a ser muy preguntón. Sé muy curioso. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué la Biblia dice esto? ¿Y por qué Satanás esto? ¿Y por qué la Biblia dice que él fue expulsado? Y cuando te empieces a preguntar y a cuestionar tu fe, entonces aprenderás muchas cosas. Nuestro problema hoy es
que no queremos preguntarnos, que no queremos cuestionar lo que creemos. Porque vamos a la iglesia y le decimos al pastor: pastor, dime ya lo que pasó, resuélveme todo el problema. Y entonces queremos que ya el expositor de la palabra nos dé todo ordenado y nos diga: mira, esto fue lo que pasó. Y aunque tal vez nos ha servido y nos ha ayudado a madurar, estamos cerrados, porque para que tú puedas crecer en la fe y para que tú puedas crecer en la justicia de Dios, tienes que aprender a escudriñar la palabra de Dios. No permitas que te hagan lo que te hicieron a mí y a mí en la escuela. Cuando tú y yo entramos, teníamos una mente increíble que cuestionaba todo, pero cuando entramos a la primaria, a la secundaria, a la prepa, el sistema nos moldeó y nos hizo una mente cuadrada, nos hizo un concepto cuadrado. Dios no quiere que tú creas en Él de una forma cuadrada, porque Dios trasciende la mentalidad del hombre, Dios trasciende los conceptos. Por eso hay tantos debates y el hombre no se pone de acuerdo acerca de Dios en ciertos puntos, porque Dios es infinito. Pero cuando vamos al libro de Génesis, nos vamos a encontrar en el libro de Génesis grandes temas que nos van a hacer que nos truenen las neuronas y nos van a hacer que nuestra vida se tambalee de cierta manera y digamos: wow, tanta riqueza en la Biblia y nunca la había encontrado y nunca la había descubierto. Cuando en Génesis 1:2 la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, lo que pasó en ese lapso de tiempo es que hubo un juicio. Y cuando Dios nuevamente viene para ejecutar su plan y crear al hombre, Dios tiene que venir ya no a crear, sino a reordenar. Porque a partir de Génesis 1:3 en adelante ya no es creación, sino es recreación o reordenación. Dios empieza a reordenar lo que ya Dios hizo. Y por eso es que Dios empieza a reordenar y separa las aguas y hace expansión de las aguas y luego separa lo seco de las aguas y empieza a hacer un montón de cosas que nos datan o que nos enseñan que Dios tenía un propósito, y ese propósito era Cristo, pero también ese propósito era que su humanidad no se perdiera, sino que pudiera estar para siempre con Él. Alguien diga amén a eso. La Biblia menciona a un querubín que se rebeló contra Dios. Ese querubín es Satanás, y no solo también él, sino un grupo de ángeles. Tú puedes leer 1 de Pedro 2:4, puedes leer Judas 6:7 y te puedes dar cuenta que Judas dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que la abandonaron y se corrompieron, Dios los guardó en prisiones de oscuridad. Pronto vamos a llegar a eso. ¿Quiénes son esos ángeles? ¿Qué hicieron esos ángeles? ¿Por qué están guardados? Pero cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, ya no desde el concepto doctrinal que tienes, si eres bautista o metodista o pentecostal o apostólico, o eres del nombre, o eres trinitario, o eres católico, o lo que tú seas, sino que empiezas a estudiarlo desde el contexto histórico, político, social, y desde la pregunta: ¿qué significa eso? No para mí, sino para la gente, para lo que fue escrito. Entonces vas a descubrir grandes perlas de Dios que te van a hacer un hombre bastante sabio, y la sabiduría te hace un hombre temeroso de Dios. Vamos a seguir leyendo, todavía nos quedan 6 minutos para terminar. Vete al manual que te di, acompáñame al manual que te di, y vamos a empezar a estudiar ese manual. Dice el manual acerca de la luz. Dice el verso 1:3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, Dios tiene que traer, sin entrar a la explicación de este pasaje que la voy a hacer el jueves, te quiero simplemente dar un panorama muy sencillo. Hay una forma de interpretar Génesis que para muchos no es bien vista, pero es traer toda la historia y aplicarla a la actualidad del hombre. Y es que así como la tierra se desordenó y se vació por causa del juicio de Dios, y por causa luego del pecado en Génesis 3, así nuestra vida también está sin Dios. Cuando Dios no está en tu vida, cuando Dios ya no estaba en la creación que Él formó, por causa de la rebelión de Satanás, y Satanás a través del juicio de Dios hizo destrozos en la tierra, entonces nuestra vida, nuestra tierra, que es nuestro corazón, se vuelve desolada, se vuelve vacía, se vuelve sin sentido. Y es allí cuando nuestra vida está desolada y vacía, en el que tenemos que dejar que sea Dios el que venga, porque cuando Dios viene y nos ve en tinieblas, Él que es luz, da la palabra y dice: Dios, que sea la luz en mi Hijo, y la luz es Cristo. Y cuando Cristo, que es la luz, llega a la vida del hombre, entonces todas las tinieblas se tienen que
ir, todas las tinieblas se van. El desorden no es de Dios. Estoy de acuerdo, mi hermano Vallejo. Dios es un Dios de orden. Dios creó todas las cosas en orden. Él no creó una tierra desordenada. Él no creó una tierra vacía. Él no creó una tierra que estaba patas para arriba, sino que Él creó una tierra buena. Pero eso se vino a desconfigurar y a desordenar por causa del juicio que llegó de parte de Dios a aquellos seres que se rebelaron en contra de Dios. Y podemos ligar un tema más para terminar, y ese tema es que cuando hablamos del infierno, pero del infierno no como la palabra Hades, sino del infierno como la palabra lago de fuego, hablamos de un juicio que ya fue hecho. ¿Sabes? Satanás y toda la creación angelical que le siguió los pasos ya fue juzgada. Ya fue dado el juicio, y el juicio fue la separación eterna. El juicio fue el lago de fuego, y la Biblia dice que el lago de fuego está preparado para Satanás y sus ángeles. Ahora, ¿por qué ellos todavía no están allá en el lago de fuego? Sencillamente porque aunque el juez, que es Dios, ya dio la sentencia, hay una diferencia entre que la sentencia sea dictada a que la sentencia sea ejecutada. Voy a decir otra vez eso es algo legal, es algo jurídico. Hay una diferencia entre el que el juez se siente en su silla y juzgue y sentencie a que la sentencia sea cumplida. Dios ya sentenció a Satanás. Ese es el juicio del que hablamos de Génesis 1:2. Pero para que ese juicio sea cumplido, tienen que pasar bastantes cosas. Pero lo que más seguro podemos tener en nuestra mente es que Satanás será juzgado. Y junto con él serán juzgados los ángeles que no guardaron su dignidad. Pero también junto con los ángeles y con Satanás serán juzgados todos aquellos hombres que no dejaron que la luz, que es Cristo, gobernara sus vidas. Porque el Evangelio de Juan, y con esto termino, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres no amaron la luz, sino que amaron las tinieblas más que la luz, y por lo tanto acarrearon juicio. Y cuando tú no amas la luz, sino que amas las tinieblas, aunque no era el propósito de Dios que el hombre muriera, la palabra en griego para muerte es thanatos. Thanatos significa separación. Aunque el propósito de Dios no era que el hombre estuviera separado para siempre, al final el hombre, por causa de su duro corazón y de su vista entenebrecida y de su orgullo y de su avaricia, de la misma manera que Satanás, tendrá un fin trágico. A eso vino Cristo. Cristo vino a ordenar la vida del hombre, y Cristo vino a ordenar el corazón del hombre para llevarlo a la salvación. De la misma manera que en Génesis 1:1, si hacemos un paralelismo, Dios vino a ordenar una creación que estaba en desorden. Así Cristo vino a ordenar la creación que somos nosotros, a ordenarnos. Por eso es que yo te digo, deja que Dios ordene tu vida el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Si te quedó alguna duda, quiero que vayas rápidamente conmigo al Zoom. Mira, déjame, te abro el Zoom para pasarte la contraseña. Voy a crear una nueva reunión en el Zoom. Si no has descargado el Zoom, descárgalo. Y dame un segundito nada más. Déjame lo abro aquí mientras abre tu aplicación de Zoom. Ahí te va. El número de la reunión, aquí voy a ponerlo, porque las preguntas no las vamos a hacer por aquí y me gustaría ver tu cara. Me siento muy raro aquí dando un mensaje que no puedo ver las caras de los que están viendo. No sé si están asustados, si están enojados conmigo, si se están riendo de mí, de lo que estoy diciendo. Como fuera, me gustaría ver tu cara. Te voy a pasar aquí el ID de la reunión. Cuando tú entres a Zoom, cuando la descargues o estás en tu computadora, solo dale clic a lo que te voy a dar, al URL que te voy a dar. Tú tienes que agregar esto. El ID, aquí lo voy a poner. El ID es 266-149-2866. ¿Sí? Y la contraseña o el password es, yo ya estoy conectado, la contraseña es 873907. Ahí está. Pero si a alguien se le hace más fácil, voy a abrir aquí el Facebook y le voy a poner, dame un segundo nada más para abrir el video que estamos transmitiendo. Yo voy a ver aquí a los que están conectándose, y a través de esto vamos a hacer un video chat rápido de media hora, de algunos minutos. Te acabo de poner el URL para que si tú estás en tu computadora o en el iPhone, tú puedas tenerlo allí abierto. Solamente basta que le des
clic al link que acabo de poner y en ese link entonces tú vas a poder entrar. Ahí está. Fijar comentario. Saludos, Conchita. Aquí estoy en la aplicación de Zoom. Dice, Alex Gómez ha ingresado a la sala de espera. Admitir. Otro participante. Vamos, hermano. Voy a dar unos minutos para que te integres al Zoom. Gustavo Mendieta ya está en la reunión también. Ya está en la reunión. Ok. ¿Quién más se va a conectar al Zoom? Le pido por favor a los que están aquí en el Zoom conmigo que muteen sus micrófonos. Voy a esperar que se conecten más personas y si no podemos hoy así, bueno, vamos a hacer el feedback o la retroalimentación aquí con preguntas y respuestas. Bien, Dani ya está, admitir. Gustavo Mendieta, admitir. Ok, ya somos 4 participantes en el Zoom. ¿Quién más se va a conectar? Conéctate, mi hermano. Bendiciones, Alex, Dani, Ezequiel, Gustavo, denme un segundo para que se conecten más personas. ¿Sí me escuchan bien ustedes? ¿Sí me escuchan? Si me escuchan, háganme así. Ok, denme un segundo. David se acaba de agregar a la reunión. Todavía no termino la transmisión de Facebook porque me hace falta que entren todavía más personas. Si tú no has entrado al Zoom, por favor, entra a Zoom. Ok. Bien. Aquí hay más personas que se están agregando. David, bienvenido, hermano. Bien, vamos a trabajar con las 2 plataformas. Vamos a trabajar con las 2 plataformas y la primera plataforma es aquí en el Zoom y voy a tratar de contestar en el Zoom a través de contestar en el Facebook también. Bien, ¿algunos de ustedes tienen alguna pregunta? Alex, David, Dani, Gustavo o cualquiera de los que están aquí. Adelante, pregunten. Nuestra pregunta es, ¿a qué se refería cuando dice que Dios creó una imagen de sí mismo primero? Bien, cuando yo digo que lo primero que Dios crea es una imagen de sí mismo, es que para que Dios pueda hacer todo lo que hace, Dios. ¿Sí me escuchan? Ok, ¿sí me escuchan bien ustedes, Dani? Ok, ahí va. Fíjate bien, Dios trabaja de esta manera y también lo digo para los que están viendo. Dani pregunta que qué me refería diciendo o cuando yo comenté que Dios hizo una imagen de sí mismo primero. Bien, Dios trabaja de esta manera, Dani, Ezequiel. Dios antes de hacer las cosas, primero las termina en su mente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Fíjate bien, antes de que Dios iniciara con el sacrificio expiatorio de Cristo, Dios ya lo había terminado en su mente. Por eso es que Pedro dice que Dios crucificó o entregó al Cordero desde el principio de los tiempos, aunque el Cordero no se manifestó hasta 4000 años después, cuando Cristo vino, ¿cierto? Entonces lo que estoy diciendo es que cuando Dios crea todas las cosas, no las crea por el simple hecho de querer crearlas, sino que Dios ya tiene un plan, ¿sí? Y entonces cuando Dios crea las cosas, específicamente la creación espiritual o angelical y la creación humana, Dios tiene que crear una imagen de Él mismo para poder crear, porque Dios no iba a crear a alguien diferente a Él. Por eso la Biblia dice que cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea a su imagen y a su semejanza, ¿cierto? Entonces Dios ya tenía en su mente la semejanza o la imagen de Él, y la imagen no eras tú o era yo, la imagen era Cristo, y en base a Cristo nosotros fuimos creados también. Eso es lo que quiero decir. Lo primero que Dios crea es eso. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, ¿sí? La palabra verbo deriva del griego logos, pero de eso vamos a hablar luego. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Traducido de una manera muy sencilla es que en el principio Dios tiene una idea. Esa idea era una idea de creación. Y esa idea de creación viene luego a transformarse en Dios manifestado en carne a través de Cristo. Entonces Dios creó a todos los seres angelicales y los seres humanos a través de una imagen de Él mismo, porque Él se inspiró en Él mismo. ¿En quién más se inspiraba si estaba solo? Él se tuvo que haber inspirado en Él mismo y en su imagen para podernos crear. Por eso la Biblia dice que somos creados a su imagen y a su semejanza. Y cuando dice imagen, no se refiere de una forma literal a manos y pies, porque Dios no tiene manos ni tiene pies,
Salmo 90 dice que tiene alas, pues Dios no es una gallina ni un águila, ¿no? Pero es una forma en la que Dios habla para que entendamos. Entonces Dios nos creó a su imagen, el entendido de todas aquellas habilidades que Dios tiene, que también nosotros. Dios es creativo, nosotros somos creativos, ¿cierto? Dios puede dar vida, como nosotros cuando nos unimos a nuestra pareja podemos dar vida también, porque Dios nos creó con las habilidades de Él, una habilidad creativa. Por eso la Biblia dice que Dios le puso nombre, que Dios le dijo a Adán, que le pusiera nombre a todos los animales, y Adán lo hizo porque era un ser creativo como Dios es creativo. No sé si les quedó claro, Dani y Ezequiel. Preguntas. Si alguien más tiene alguna pregunta, échele, dígame, cuénteme. Hermano que me estás viendo en Facebook, conéctate a Zoom. Solo tengo 7 personas y acá tengo 26. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó alguna duda de algo? Cuéntenme. Dice Conchita que ya entró, pero que no escucha nada en Zoom. Conchita, es que tienes que iniciar la llamada. Tienes que ponerle ahí donde dice el micrófono, pícale y ponle iniciar llamada. ¿No tienen alguna pregunta, Dani? ¿Ezequiel? Ok, hermano Vallejo, yo entiendo, sería increíble que entrara para que nos pudiera dar su punto de vista, que es bastante interesante. Pedro Santos no se ha conectado, mi hermano. ¿Les quedó claro acerca de eso que la Biblia llama, bueno, más bien el hombre le llama teoría de la brecha? Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay una teoría que se llama teoría de la brecha. Estúdienla. Esa teoría de la brecha relata de lo que acabamos de decir y cómo es que en el lapso de un tiempo indeterminado que no conocemos, el hombre tuvo que esperar todo ese tiempo para poder ser creado. Y entonces en medio de esa creación preadámica, Dios creó a todo un cuerpo angelical, y esa creación angelical se rebeló en contra de Dios y fue juzgada para después ser echada al lago de fuego. Preguntas, Gustavo Mendieta, Alex Gómez, échenle alguna pregunta, pónganme a trabajar porque si no me siento triste. Bien, déjenme terminar el Facebook Live, y si alguien quiere hablar tiene que primero quitarle el muteo a su micrófono, si no, no va a poder hablar. ¿Sale? Denme un segundo.